Ya. Hola a todos y a todas. Hoy día Quizás va a estar a las 5. me tocó hacer mi clase con mi hija porque tenía que traer. No tenía opción. Si tienen calor, acuérdense de pedirme que enciendan los aires. Voy a encender el de adelante, así que no les incomoda. Y hoy día vamos a ver la última parte de inmunidad innata. Vamos a hablar de inflamación con el objetivo de poder ligar lo que ya hemos visto quizás de forma tan abstracta. Ahora vamos a intentar integrar todos los componentes que ya hemos mencionado en relación a la respuesta innata. ¿Okay? Entonces, hoy día hablaremos de... Esto se movió, ¿verdad? Antes no estaba así. Escribo yo. Ya, bueno. Conceptos y funciones de inflamación, vías de activación respecto a la inflamación y efectos de la inflamación en relación a la estimulación de la respuesta adaptativa. ¿Ya? Entonces, la idea de esta clase es lograr linkear un poco lo que es la inmunidad innata y ya dar una pequeña como introducción a la siguiente unidad, que es la inmunidad adaptativa. Una de las cosas que deberíamos consultarnos es qué es inflamación. Yo creo que existen varios tipos de definiciones respecto a la inflamación. Y la idea es que la analicemos desde una perspectiva inmunológica, ¿ya? ¿Y cómo se podría relacionar la respuesta de inflamación con la respuesta inmune? ¿Qué relación tiene? ¿Sí? Y es bastante lógico pensar en que están muy ligados, ¿cierto? Porque la inflamación, entre otras cosas, consiste en atraer células hacia un sitio en particular. Y esas células, normalmente, son células inflamatorias. Por tanto, lo que estoy haciendo es dirigir un poco mi respuesta inmune hacia un foco en particular. ¿Ya? Una de las tantas definiciones que podrían encontrar respecto a inflamación es esta: la acumulación de leucocitos, ¿verdad?, células inmunes, proteínas plasmáticas y líquidos derivados de la sangre en un tejido extravascular infectado o dañado. Creo que a lo largo de la clase, no sé si puse solamente ejemplos como de infección y no de daño, pero lo importante acá es que recuerden que la inmunidad innata, la inmunidad innata, se estimula o se inicia ya sea por efectos de infecciones o por efectos de daño. Ya recuerden lo de los DAMs y los PAMs. Entonces, los leucocitos más abundantes vamos a reconocer en los sitios de inflamación neutrófilos, si estamos pensando en una inflamación de tipo aguda. Hija, estoy seguro que distrae a los estudiantes si te muestran. Entonces, trata de pasar más bien. Ya, entonces vamos a tener neutrófilos como célula principal si pensamos en una inflamación de tipo aguda, o vamos a tener monocitos si estamos pensando en una inflamación de tipo más crónica. Entonces, dependiendo de la cronicidad del cuadro, vamos a tener que una célula se prioriza en cuanto a abundancia respecto a otra. Moléculas más abundantes, aquí es más diverso, tenemos células del complemento, anticuerpos, proteínas de la fase aguda, que podrían ser las más representadas en caso de un proceso inflamatorio. El reparto de estos componentes sanguíneos en la zona inflamatoria depende de ciertos cambios que son de tipo reversibles a nivel de los vasos sanguíneos, que se encuentran, ¿cierto?, en el tejido infectado o en el tejido dañado. ¿Ya? Son cambios que se modifican y se estimulan en relación a un evento dañino o infeccioso. Vamos a tener diferentes tipos de inflamación. Ya les adelanté que una de las formas de poder diferenciar la inflamación es en cuanto al tiempo que esta dura. Y por ahí tenemos la inflamación aguda, que se desarrolla segundos, minutos posterior a la injuria hasta horas e incluso días. ¿Qué signos o síntomas podríamos encontrar? Enrojecimiento,
calor, hinchazón, dolor y pérdida de función. Entiendo que estas cosas las ven también en fisiología, ¿cierto? Fisiopato. ¿Y qué nombre reciben estas cosas? Crónica o... No. Esto, 1, 2, 3, 4, 5. Signos. ¿Signos de? Ya, voy a reforzar eso, porque ese conjunto de signos recibe el nombre de los pilares de la inflamación. ¿Les suena? ¿No? Ya. Ok, lo vamos a ver en una diapo más adelante. Ejemplo de esto, quemaduras, golpes, ¿ya? Yo no sé, ustedes, creo que ya nos distanciamos un poco generacionalmente, pero en mi época se martillaba. Y más de alguna vez me pasaba a martillar un dedo, entonces es fácil ejemplificar cada una de estas cosas si piensas en un evento de un golpe, como es martillarse en la punta de un dedo, y cuando te pasa de un evento, o te apretaste en la puerta, con la puerta de, no sé, la puerta de la casa, ¿verdad? Te apretas un dedo, típicamente vas a tener el dedo hinchado, ¿cierto? Va a estar más caliente. Si lo observas bien, lo vas a encontrar más enrojecido, ¿sí? Por supuesto que va a doler, y va a doler de forma, no me refiero al evento de dolor, sino que el dedo te va a quedar adolorido, y si tú lo apoyas en cualquier superficie te va a doler. Y va a haber una pérdida de función, que este es un concepto que cuesta un poco más entenderlo. Quizás si llevas el martillazo hacia, no la punta del dedo, sino que a la zona interfalángica, te vas a dar cuenta que si se te inflamó esa zona, tu dedo ya no va a poder flectarse con forma normal, entonces va a perder su función, ¿ya? Versus la inflamación crónica, que se desarrolla a consecuencia de una inflamación aguda, es el paso siguiente, ¿ya? Y no es tan beneficioso en verdad. Aquí, como ya dijimos, predominan monocitos y linfocitos. Hay remodelación en base a angiogénesis y a fibrosis. ¿Qué es la angiogénesis? ¿Ya? ¿Algo nuevo escuché por ahí? ¿Sí? ¿Algo nuevo? ¿No? Bueno, angio viene de vasos sanguíneos. Entonces se refiere a la neoformación de vasos sanguíneos en la zona. ¿Ya? Vas a tener más irrigación sanguínea en la zona inflamada y vas a generar fibrosis. ¿Ok? Ya. No, la inflamación crónica se caracteriza por esto, por tener fibrosis y angiogénesis. Aparte de la infiltración de células como monocitos y linfocitos. ¿Sí? Y a esto me refería. Siempre cuando hablamos de inflamación en la universidad, tienen que recordar estos 5 pilares de la inflamación. Clásico. Para que algo, porque les pasa mucho a los estudiantes, sobre todo lo veo mucho cuando están en cursos mayores, y me dicen, no, el paciente estaba con una inflamación. Y algo en mi interior me duele porque lo que estoy viendo no es una inflamación. Lo que describen los estudiantes y suelen utilizar como sinónimo de inflamación es el aumento de volumen. O sea, ellos ven, no sé, por ejemplo, una extremidad más ancha y sentir la enfermedad inflamada. Puede ser. La inflamación es una causa de eso, pero es una posibilidad. ¿Ya? Para que sea inflamación necesito que cumpla con estos 5 criterios. Que esté aumentado de temperatura, que tenga dolor, que esté aumentado de volumen efectivamente, que esté enrojecido y que haya pérdida de función. ¿Ya? Sí. No, el entumecimiento se suele asociar al aumento de volumen. La traducción a esto hay varias formas de llamarlo. ¿Ya? Yo lo digo aumento de volumen porque creo que es la forma más sencilla de comprenderlo, pero hay otros sinónimos que son más técnicos. ¿Ya? Pero eso, ¿ya? Aumento de temperatura, dolor, aumento de volumen, tumefacción, hay varias formas de referirse a lo mismo. Enrojecimiento y pérdida de función. Con estos 5 criterios ustedes pueden afirmar que hay inflamación. Sin estos 5 criterios no lo pueden hacer. ¿Ya? Y es así, me salgo un poco de inmuno y me voy a la clínica de nuevo. Hay algunas alteraciones, sobre todo por ejemplo de tipo cardiovascular, que pueden llevar a un paciente a que se aumente de volumen la extremidad. ¿Ya? Una pata. Y esa pata puede estar aumentada de volumen típicamente por inflamación. Por ejemplo, recibió algún golpe, ¿sí? Y esa pata se inflama.
o puede estar aumentada de volumen por algo que se llama edema. ¿Les suena el edema? ¿Sí? Bueno, clínicamente podemos diferenciarlo de forma muy sencilla. Tú pones la mano encima de la extremidad, si está fría, es edema. Si está calentita, es inflamación. O empezamos ya a tomar como, ok, es más probable que sea inflamación, ¿sí? La prueba para determinar que sea edema es apretar la extremidad, hacer una leve presión, después soltarlo, y si es edema, normalmente queda un hoyo, que se llama fovea. Esa es como la técnica rústica para confirmar que sea un edema. Pero el edema es frío, porque es acúmulo de líquido, nada más que eso. Se empieza a acumular líquido. ¿Ya? Y la inflamación sí o sí es caliente, siempre. ¿Ya? O sea, no hay como confundirse ahí. A ustedes no les va a pasar, ¿cierto? Ya. Nos vamos a ver en cuarto tiempo después. El examen de grado. Examen de grado, sí. Ok. Inflamación. Mantengan ese concepto en su cabeza. Y volvemos a mostrar una imagen donde de nuevo hay una astilla que está perforando la piel de algún animal. Si quieren llevarlo a algún recuerdo de ustedes también es válido. Y esa astilla perforó la piel, se liberan marcadores de daño celular y aparte de eso, esa astilla tenía bacterias. ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Virus también. Esos puntitos rojos van a ser mensajeros químicos que van a buscar de cierta forma atraer células leucocitarias a esta zona para controlar la infección. Y para que esto suceda, van a haber unas células acá que se denominan células centinela, que están resguardando normalmente que todo esto esté bien. Y apenas se produzca una invasión o una injuria, encienden señales de alarma como verdaderas balizas para informar que acá, justo en este momento, en esta parte del cuerpo, necesito refuerzos. Entonces reclutan a otras células leucocitarias. Y para hacer eso, liberan estos mensajeros químicos que van a generar alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, como en este caso se refleja una vasodilatación, ¿verdad? En donde aquí tengo células juntitas una al lado de otra, y en esta vasodilatación empiezan a haber espacios entre estas células, permitiendo así la fuga de otras células y de otros mensajeros químicos para poder cumplir la función que vamos a describir más adelante. Esto mismo, en años anteriores, yo se lo había explicado a mis estudiantes con un ejemplo de una película de Disney, de Mulan. Estamos todavía conectados generacionalmente, ¿no? ¿Sí? Mulan. Pero Mulan dibujo, no live action, esa no existe. ¿Sí? No, live action no existe. Ven acá. Entonces, los invito a que veamos una... ¿Es mala? ¿Es mala? ¿Sí? Somos de la misma bando. Entonces vamos a ver con la utilización de Disney una escena. Muchas gracias. La escena cuando llegan los unos al muro. Y aquí tenemos una célula centinela. ¿Todo bien? Y esas son las astillas. Y el muro es la piel. Y hay que necesitar la señal. Ese macrófago no puede controlar las bacterias, no va a poder hacer nunca el control de la infección. Por eso te quiero no controlarlo. Deja avisarle al cuerpo. Y ahí están las señales. Y de esa forma el cuerpo se prepara y ya sabe Now que... all of China knows you're here. Pueden encenderlo, por favor. Ya. Entonces, se entiende, ¿verdad? No sé de qué se ríe. Estaba esperando captar algo. Hola. Me va a partir el corazón cuando este ejemplo ya no sirva. No entiendo lo que estoy hablando. Pero qué bueno que lo digan.
Entonces, esa llama que enciende este macrófago es exactamente la señal que busca el cuerpo para poder montar una respuesta inmune adecuada. ¿Ya? Entonces, vamos a tener señales químicas que son proinflamatorias. ¿Ya? Dentro de estas señales, sus propiedades son que son producidas principalmente por los macrófagos tisulares y las células dendríticas. Tisulares me refiero a que están como en el tejido, ¿verdad? Entonces, estas se denominan células de tipo centinela. Se producen principalmente por ellas. Suelen tener una acción parácrina. ¿Qué significa parácrino, muchachos? Parácrino o paracrino. Porque viene del parque. ¿Ah? Que viene entrar en el parque. No. Hay que ver. Hay conceptos como el autócrino, parácrino, endocrino. Endocrino. ¿No? ¿No les suena? No. Ya. No, sí, pero... Cómelo, mano. Tanto gordo, tanto que te engorda. Ya. Parácrino quiere decir que, bueno, si hablamos de endocrino, primero que todo, nos referimos a sustancias químicas. ¿Ya? Entonces, estoy haciendo alusión. Hay conceptos acá importantes. Está el autócrino. Parácrino y el endocrino. Y si quieres también hay un exócrino. Autócrino es una célula que libera un mensajero químico y esta molécula lo que hace es ser captada por la propia célula para generar un efecto. Autócrino, libero algo hacia afuera para estimularme a mí mismo. Parácrino, una célula libera un mensaje químico hacia afuera, pero esta vez no es para estimularse a sí mismo, sino para su vecindad. Células próximas a ella van a recibir este mensaje y va a generarse un efecto. Endocrino es cuando tienes una célula muy distante, ya no en tu vecindad, sino que muy lejos. Por ejemplo, entra el torrente sanguíneo y recién entonces llega a hacer contacto con la otra célula para generar el efecto. ¿Ahora sí? Ya, entonces estoy explicando. Y el exócrino son moléculas que van para afuera. ¿Ya? Sí. Se acabó. Parácrino. La célula, estos mensajeros químicos suelen tener efecto en la vecindad. Si estoy frente a un proceso inflamatorio, no me interesa alarmar a todo el cuerpo para que sepan que estamos en un proceso inflamatorio. Me interesa reclutar en la zona en la que está afectada la célula. Por eso es parácrino. ¿Ya? Para que las células próximas tomen medidas. Vamos a ver qué medidas. Pero puedes llegar a ser endocrino si la infección es grave. O sea, si es grave, voy a tener mayor cantidad de estos mensajeros químicos y de esa forma puedo hacer que el efecto se generalice. ¿Ya? Tenemos diferentes citoquinas para producir estos efectos. Vamos a estudiar 3 principalmente. Y si bien estas citoquinas pueden tener acciones bastante similares e incluso solapadas, también pueden estar relacionadas, se pueden complementar, ¿ya? Pero son, por lo menos las 3 que vamos a conversar ahora, son citoquinas que tienen efectos, insisto, muy relacionados, muy similares. Las funciones de las citoquinas: inflamación, inducir inflamación, lo que ya hemos conversado, inhibición de la replicación vírica, lo que se conoce como un estado antiviral o estado antivírico, lo mismo, promoción de la respuesta de los linfocitos T, limitación de las respuestas inmunes innatas. Yo les había comentado en las primeras clases que el sistema inmune innato tiene muy buenas herramientas, sin embargo, estas requieren un control, porque si yo exacerbo mi respuesta, puede terminar siendo perjudicial. Este control de la respuesta inmune va ligado con la regulación, por eso les anoté un reg allá atrás. ¿Ya?
El primero del cual vamos a conversar se llama factor de necrosis tumoral. Se llama así porque cuando se descubrió en un paciente con tumores. Se dieron cuenta que al aplicar este elemento sobre el tumor generaba necrosis. ¿Ya? Y entonces juraban de guata que con esta cuestión se acabó el cáncer y todo. No fue tan así. ¿Ya? Factor de necrosis tumoral, abreviado como TNF. Es un mediador de la respuesta inflamatoria aguda en bacterias y otros microbios infecciosos. Vamos a tener dos tipos del factor de necrosis tumoral, el alfa y el beta, siendo el alfa el que tiene la principal función biológica. ¿Ya? Entonces lo que mencionamos acá hacia abajo es alusión al TNF-alfa. ¿Ya? Se produce por macrófagos, células dendríticas y otras células. Se produce por la estimulación de los PAMPs y los DAMPs. O sea, un macrófago reconoce estos patrones moleculares asociados a patógenos o asociados a daño y puede liberar TNF-alfa. ¿Ya? Este TNF-alfa se denomina también caquexina. Caquexina. Mientras que el TNF-beta se denomina linfotoxina. ¿Ya? Son moléculas que tienen funciones diferentes. Y tienen orígenes diferentes principalmente. Entonces, este TNF-alfa va a interactuar principalmente con dos tipos de receptores. Ya, y aquí empiezan a ver siglas y yo empiezo a abstraer como estudiante, ya no entendí nada y el profe habla raro. TNF, el mismo TNF de acá, TNF, R de receptor, y hay dos tipos, el R1 y el R2. Eso es lo que está diciendo esa sigla rara de ellos. ¿Ya? No es mucho que memorizar. Factor de necrosis tumoral se abrevia como TNF, hay dos tipos, alfa, beta, y sus receptores son el R1 y el R2, y le agregas antes del R1 y R2 el TNF a cada uno. Y eso es todo. ¿No? ¿No se entendió? Sí, sí entendió. Y hay algunos que sí, otros que no. Que hablé rápido porque ya lo había explicado, entonces lo repasé. Y agregamos un minuto. Y lo del PNF, lo de Qué bueno que... Bueno que se lo expliquen. Sí, que se expliquen ustedes. Maravilloso. Entonces, bueno, este dibujo lo que muestra es principalmente que el TNF, acá, en rosa, interactúa con su receptor para producir señales internas que, como puede ser la señalización del NF-kappa-beta o los MAP, que van a producir modificaciones en la expresión de sus propios genes, de los genes de esta célula, para producir citoquinas. ¿Ya? Y esas citoquinas que van a hacer, van a favorecer la respuesta inmune, porque son proinflamatorias. ¿Ya? Entonces, de nuevo, TNF interactúa con este receptor, el TNF-R1. Al interactuar, ¿cierto? Al unirse el ligando con el receptor, esta célula es capaz de modificar su expresión genética por medio de estas dos rutas de señales, y de esa forma el ADN, que contiene toda la información y todas las proteínas que puede expresar esta célula, se encarga solamente ahora de expresar este tipo de citoquinas, que son citoquinas y quimioquinas proinflamatorias. ¿Ya? De esta forma entonces puede cumplir el objetivo del TNF, que es reclutar más células a la célula. ¿Okay? Y el origen de este TNF puede ser producto de DAMPs o de PAMPs. Eso es, recuerden que esta respuesta siempre va a ser asociada a ambas cosas. ¿Ya? Eso con el TNF. Vamos ahora a hablar de la interleuquina 1. Entonces, proinflamatorio, ya hablamos del TNF. Vamos a hablar de 3 y vamos a hacer mención de otro tipo después de citoquinas. TNF. Ahora vamos a hablar de la interleuquina. Que tenía que no me lo habían aquí. Pero si no está en mi Ya, interleuquina 1. También va a ser un mediador de la respuesta inflamatoria aguda. ¿Ya?
también va a estimular, va a ser proinflamatoria y va a tener muchas acciones que son muy similares al TNF. La principal fuente van a ser los fagocitos mononucleares activados, pero igualmente puede ser producido por otros tipos celulares, como por ejemplo células endoteliales principalmente. Vamos a tener también dos formas, interleuquina 1 alfa y la beta, siendo la 1 beta la que tiene la principal acción biológica, por eso se las destaco en negrita. ¿Qué funciones tiene la interleuquina 1? Por un lado, producir fiebre, por lo tanto se le denomina, sobre todo en libros más antiguos, como un pirógeno endógeno. Pirógeno, que produce fiebre, y endógeno, que lo produce tu propio cuerpo. Eso quiere decir pirógeno endógeno. ¿Ya? Entonces la interleuquina 1 es... a ella le debemos ese gran favor de cuando estamos con un proceso infeccioso, por ejemplo nos resfriamos y nos empieza a dar fiebre, principalmente, bueno, entre otras en realidad, a la interleuquina 1. Y por ejemplo, no mismo. Yo les dije que teníamos dos TNF y que el TNF alfa se le llama caquexina. ¿A qué le suena la caquexina? ¿A qué? ¿Qué? Caquexina. Cuando están con un proceso inflamatorio, por ejemplo, de nuevo el resfrío, y si la cosa es complicada, están con fiebre, ¿se les quita el apetito? Sí. Bueno, a nuestros pacientes igual les pasa, no comen, se sienten mal. Bueno, eso, una de las causas es la TNF-alfa, y por eso se le llama caquexina, una toxina que produce caquexina. O sea, no van a comer y se van a empezar a emaciar, a adelgazar. ¿Ya? Se lo debemos a esta cosa. Bonito. Ya. Estimula la proliferación de linfocitos B y T. ¿Ya? Estimula la neutrofilia. ¿Qué es neutrofilia? La adicción a los... No. Neutro, asociación a los neutrófilos. ¿Ya? Y la filia significa que aumenta. ¿Ya? Entonces estoy hablando de que genera un aumento en la cantidad de neutrófilos. ¿Ya? Y proteínas de la fase aguda. Induce la producción de enzimas proteolíticas. Regula positivamente la producción de citoquinas inflamatorias. Entonces vamos a estar haciendo un círculo vicioso para poder generar una mayor inflamación. ¿Ya? Otra cosa importante de estas enzimas proteolíticas es que me van a permitir a mí, dentro de otras cosas, que las células que sean fagocíticas, una vez que fagocitan, por ejemplo, la bacteria, van a tener a su disposición mayor cantidad de enzimas proteolíticas para luego digerir lo que fagocitaron. ¿Ya? Entonces, esa sería una de las funciones de la interleuquina 1. Induce la producción de ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, y de óxido nítrico, nuevamente asociado a fagosomas. Causa la redistribución del zinc y el hierro en los tejidos, y esto es súper importante cuando tienen infecciones de tipo bacteriana principalmente, porque son recursos que les sirven a las bacterias para poder multiplicarse. Entonces, si tú le limitas estos nutrientes, limitas también su replicación. Y finalmente la interleuquina 6. Interleuquina 6, y va a ser nuestra tercera citoquina inflamatoria, proinflamatoria. Va a inducir la síntesis hepática de otros mediadores inflamatorios. Fíjense que aquí tenemos un efecto sistémico, ¿verdad? Porque va a ir a actuar al hígado, va a estimular a los hepatocitos a que produzcan mediadores inflamatorios. Va a estimular la producción de neutrófilos a nivel de la médula ósea, nuevamente actuando a nivel sistémico. Va a promover la diferenciación de los linfocitos T cooperadores, lo vamos a ver en las próximas clases para que se entienda mejor, pero los T cooperadores, que son tipo de linfocitos, van a pasar a ser ahora TH17, que son los productores de la interleuquina 17. Es sintetizada por fagocitos mononucleares, por células endoteliales vasculares, fibroblastos y otras células, en respuesta a los PAM y en respuesta a la interleuquina 1 y al TNF. O sea, los dos que vimos antes estimulan la producción de interleuquina 6.
eso con respecto a las citoquinas, y ahora, como de paneo bien general, les menciono unas moléculas que se llaman quimiosinas. También tienen un rol bastante importante. Quimiosinas o quimioquinas, no lo mismo como las digamos. ¿También es preinflamatorio? ¿Ah? ¿También es Sí, preinflamatorio? tienen funciones bastante relevantes, pero más allá de promover que aparezcan más células, lo que hacen es dirigirlas. Las quimioquinas son una familia de proteínas pequeñas, estamos hablando de ese tamaño, que controlan la migración celular. Todas las quimioquinas tienen que ver con cómo se van a ir moviendo las células, hacia dónde van, las dirigen. ¿Ya? Debido a que regulan el movimiento de las poblaciones celulares específicas, pueden dictar el curso de la inflamación y la respuesta inmune. ¿Ya? A ellas les debemos la capacidad de los leucocitos a poder desplazarse hacia la zona de interés. Se han identificado al menos 50 diferentes, se clasifican en 4 familias dependiendo de dónde se ubica cierta estructura molecular. No me voy a meter en eso. ¿Ya? Entonces le puse este gráfico, según yo, hay que entender mejor, un leucocito, y dependiendo de la concentración que encuentre de las quimiosinas, le va a permitir entender hacia dónde tiene que dirigirse. Y cuando encuentre la cantidad suficiente, le va a permitir interiorizarse. Por ejemplo, tenemos acá leucocitos, esto es un vaso sanguíneo, ¿ya? Y acá está la lesión, el foco de lesión, fuera del vaso sanguíneo. Entonces los leucocitos van circulando con normalidad, empiezan a reconocer quimioquinas y se empiezan a agrupar en esta zona para permitir la salida del vaso sanguíneo y poder ejecutar su acción. Vamos a ver los pasos de eso. Ok, entonces, ya sea por infecciones o por daño, se van a reconocer estas señales por las células centinela, las que van a generar efectos a nivel del vaso sanguíneo. Ya les dije que generaban vasodilatación para favorecer la fuga de contenidos vasculares. Van a liberar citoquinas para reclutar más células inmunes para finalmente contrarrestar o intentar contrarrestar la infección o el daño. ¿Ya? O sea, vamos a reclutar células fagocíticas, neutrófilos y macrófagos para favorecer, controlar la infección o el daño y favorecer la reparación. Reclutamiento celular. Las citoquinas, como las mencionadas, y las quimiosinas, se secretan en los lugares de infección o lesión tisular, tienen múltiples efectos sobre las células endoteliales vasculares, los leucocitos y la médula ósea. ¿En qué consiste el reclutamiento? El factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, inducen en las células endoteliales, en particular en la zona de las vénulas después de los capilares, a expresar una proteína que se llama selectina E. Esta selectina E es una verdadera señal como de stop, ¿sí? O en realidad, si lo quieren ver, podemos verlo como un semáforo. No tengo los... Ah, sí, tengo colores. Vamos a ver un semáforo. Se me acaba de ocurrir esta dinámica. A ver. La luz verde de un semáforo está arriba o abajo. Está abajo, ¿verdad? ¿Cierto? Yo manejo. Sí. Siempre peleo con mi esposa de si la luz es amarilla o naranja. La pinté en la situación. Bueno, pues sí, mejor amarilla, pero creo que no tengo amarilla. Me refiero por el contraste, porque el naranja no se distingue mucho del rojo. Ya. Verde, no estoy frente a ningún proceso inflamatorio. ¿Ya? No pasa nada, absolutamente nada. Y puedo circular como leucocito, libre por la vida. Todo cambia cuando se expresan las selectinas. Hay varios tipos de selectina, pero las que responden a las citoquinas inflamatorias que hemos mencionado es la selectina E. ¿Ya? La selectina E la pueden entender como un naranja o un amarillo, en el sentido de debo ir parando mi velocidad. Eso es lo que hace, ¿ya? ¿Qué hace la selectina E? Asócialo a esto, ¿ya? Voy a ir frenando. Eso es lo que busca la selectina E. La selectina E va a ir a aumentar, va a producir, se expresa la selectina E y aumenta la expresión de los receptores, los ligandos de las
integrinas en los leucocitos. Entonces, si yo tengo mi vaso sanguíneo acá, tengo mi leucocito aquí. Una de las primeras cosas que ocurren es que el vaso sanguíneo se dilata. Supongamos que antes era mucho más estrecho. ¿Ya? Esa dilatación permite que mi leucocito se acerque a la orilla. ¿Ya? Y en esa orilla, el leucocito se va a encontrar con la selectina E, o con la selectina si quieres. Pero mi leucocito también fue estimulado y por tanto él expresa el ligando, o sea, la cosa que va a interactuar con ese receptor, que se llama ICAM, ¿no? De esta forma, ahora, cuando mi leucocito está apegado a la orilla, el ICAM que expresa el leucocito va a agarrarse a la selectina, se va a agarrar y se va a soltar. Son uniones que no son fuertes. Se agarra y se suelta. De esa forma, este leucocito empieza a detenerse. Se agarra, se suelta, se agarra, se suelta, se agarra, se suelta. Y eso hace que el leucocito ruede sobre la superficie vascular. ¿Ya? Ese sería el primer paso. Entonces, disminuye la velocidad. Acá iba muy rápido, le encendieron la luz de naranja y empieza a disminuir su velocidad con estas uniones que no son muy fieles. Selectina P igual actúa en varias selectivas, ¿ya? Pero la P se asocia principalmente a la liberación de otros componentes. Uy, espera. Falta poco. Sí. No, sí, me pasó antes de venir, así que no se preocupen. Ya, pasemos lista. Termino con este punto, ¿ya? También estimula entonces las vías a varias células para que secreten quimiosinas, como son estas. Las quimiosinas se escriben con C y pueden estar, van a reconocer en los libros, las quimiosinas siempre son una C y una C, ¿ya? O van a ser una C, una X, una C, o van a ser una C, una X, una X, una C, y así, ¿ok? Esta estructura es típica de las quimiosinas. Y vamos a tener el receptor de quimiosinas, para diferenciarlo, se le pone una R. ¿Ya? Eso sería el receptor de esta quimiosina. El receptor de esta quimiosina. Y el ligando, o sea, con lo que interactúa, no lo voy a hacer todo, pero sería esta quimiosina, para diferenciarlo del receptor, una R. Es el ligando de ese receptor. ¿Ya? Entonces acá estamos hablando de ligandos. El ligando 1 y el ligando 2 de esta quimiosina en particular. Las quimiosinas ya dijimos que permitían direccionar a los leucocitos, ¿cierto? Entonces, estimulan entonces a varias células para que secreten quimiosinas, como estas por ejemplo, y de esa forma voy a traer, aumentar la afinidad de las integrinas, que no las hemos mencionado todavía, de neutrófilos y monocitos, de leucocitos en general. Ya, vamos a quedar hasta acá. Les adelanto que las integrinas son la señal roja. La integrina es, te detienes acá, porque acá tienes que producir tu efecto. Voy a pasar lista y seguimos. Estas gomitas son para mí. Hija, estas gomitas son para mí. ¿No te gustaron? Siempre mismo motivo. No te va a gustar el sushi, te lo aseguro. Sí. Dale ahora para que le guste. Me da miedo. Todo lo que sea crudo me da miedo. No, pero le llama sushi a unas gomitas que veo.
Ah, ya. Pórtate bien. Ellos graban las clases, todo lo que hablamos lo graban. Se van a escuchar también. No.